Es una bendición saludarles una vez más. Llega Shabbat, llega el inicio del día especial, distinguido, santo, y vamos a aprovecharlo desde sus primeros minutos. Damos gracias a nuestro Padre porque finalizamos también en el día de Shabbat con una parashat Hachabuá, una vez más, con una porción semanal más, la número 18 que tuvo que ver con los capítulos 21 al 24. Estamos por entrar al capítulo 25 en adelante. El tabernáculo iba a ser también de gran edificación. A partir del capítulo 25, la próxima semana, a partir del primer día de la semana, sábado en la noche, en adelante. Por lo pronto, vamos a finalizar algunos comentarios en relación a estos capítulos, a 4 capítulos que vimos, se titula este estudio como Mishpatim o decretos, ¿ok? Y tenemos ahí un pasaje del libro de Nehemías donde podemos ver cómo hay diferentes conceptos acerca de mandamientos. No solamente tenemos decretos, tenemos mandamientos, tenemos juicios, tenemos preceptos, y Nehemías capítulo 9 nos hace ver estas variantes que no son sinónimos. Las palabras no son sinónimos. Juicio, ley, estatuto, mandamiento no son sinónimos. Cada uno tiene su significado, cada uno nos revela diferentes mandamientos, nos revela diferentes indicaciones. Alguno puede ser simplemente promesas del Eterno, y a otro literalmente un mandamiento. Entonces, es muy interesante ver la diferencia entre cada una de estas palabras. Entonces, pues en ese sentido vamos a orar, vamos a darle gracias al Padre por toda esta riqueza maravillosa, no solamente de nuestro lenguaje español, sino sobre todo del lenguaje raíz, de la raíz hebrea, de la raíz auténticamente rica en una revelación que el Eterno da y que se ha transmitido y se ha pasado a los diferentes idiomas como el nuestro, el español. Bendito eres, Padre, te alabamos y te bendecimos en esta hora, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. 6 días transcurren y nos das el día número 7 para cerrar la semana como tú lo has indicado. Gracias, Padre, porque podemos creer en ti y podemos creer en nuestro Señor Yeshua, como dice la Escritura. Te bendecimos y damos gracias porque cuando solamente tenías al hombre sin división de naciones y de lenguas y tribus, diste un mandamiento y lo diste por pacto perpetuo. Gracias por el día de Shabbat, Señor. Queremos que en esta ocasión nos des la luz de tu espíritu, la luz de tu ruach, para estudiar, para leer, para considerar y para discernir, Señor, como dice tu palabra, como dicen los profetas, como dice tu escritura. Aquí estamos, Señor, para que nos ilumines y para que nos dirijas en esta reflexión. En el nombre de nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, pues teniendo entonces este pasaje, y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos, y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. En este sentido, entonces, vamos a dar un repaso muy, muy breve, la verdad, muy breve en relación al capítulo 21 al 24. Empezamos con el capítulo 21. Bueno, desde el capítulo 20 se abrió todo este comentario de mandamientos, de leyes, de juicios, de preceptos, de decretos. A partir del capítulo 20 con lo que se llama, lo que se conoce como los 10 mandamientos, como el decálogo o como las 10 palabras también. Y a partir de ahí empezamos a ver toda una serie de información. En este momento vamos a comentar el capítulo 22. Sin embargo, me quedé con un detalle interesante que yo quisiera platicarles. En el capítulo 21, en el verso 1, la versión Reina Valera 1960 dice, estas son las leyes que le propondrás, que les propondrás. Estas son las leyes que les propondrás. Pero en una versión, la Santa Biblia del Jubileo,
Dice, estos son los derechos que pondrás delante de ellos. Les comentaba, cada palabra hay que ver a qué se refiere. Y la palabra que viene ahí es traducida también como los derechos. En este caso, viendo los primeros 10 versículos del capítulo 21, estaríamos hablando de los derechos de los siervos, ¿ok? Y vimos algo muy interesante, solamente les digo muy rápido, la palabra para siervo es Ebed o Ebed. Y esa palabra no quiere decir necesariamente esclavo, quiere decir siervo, jornalero o sirviente. En nuestro tiempo es un trabajador que sirve, que tiene una jornada, jornalero que tiene una jornada en aquellos tiempos de sol a sol, toda la parte clara de un día. Y la palabra abad quiere decir trabajador. Abad y Ebed, que en este caso es la palabra para siervo, que viene en el 21.2, ahí estaremos hablando no necesariamente de un esclavo, sino un trabajador, es lo que veíamos la semana pasada. Y cuando dice, cuando compres un siervo, la palabra es caná. Y la palabra no es solamente comprar de compraventa, sí tiene que ver esa palabra con compraventa, pero también tiene que ver con rescate o con recobrar. Y un ejemplo muy claro, Yeshua nos compró, ¿ok? Cuando decimos Yeshua nos compró, estamos diciendo Yeshua nos rescató. Seguimos en la palabra caná, que es la raíz hebrea. O bien podemos decir, Yeshua nos recobró con su sangre. ¿Ok? Primero los Corintios 7 dice que fuimos comprados por precio. Y Primera de Pedro capítulo 1 nos dice que fuimos rescatados. Ahí está la palabra caná, con la sangre preciosa de Mesías, del Mesías. Ahora, me quedé yo con una cita que hoy la quiero tomar antes de ir al capítulo 22, y la cita es Jeremías 34, que es parte de las citas que se nos proponen ahí para que en la semana las leamos, no solamente la parte de la Torá, sino citas que vienen ahí porque tienen que ver con la Torá, con la Parashat Hashabua que nos toca y que estamos viendo semana tras semana. Por ejemplo, Jeremías en su capítulo 34, a partir del verso 8 y hasta el 22, nos habla acerca de justamente de los siervos. El verso 9 dice que cada uno dejase libre a su siervo y a su sierva, hebreo y hebrea. Esto lo retomó Sedequías, el rey Sedequías. Y luego dice el verso 10 que hubo una reacción. Cuando lo oyeron todos los príncipes, pues simplemente dijeron, hay que cumplir con este convenio, hay que cumplir con este convenio, hay que dejarlos libres. Entonces, dice el verso 13 de Jeremías 34, dice, así dice el eterno Dios de Israel, yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Al cabo de 7 años dejará cada uno a su hermano hebreo que le fuere vendido, le servirá 6 años y lo enviará libre. Es el tema de Éxodo 21, el que retoma Jeremías y el que retomó el rey Sedequías. Y dice el verso 15, y vosotros os habéis convertido y hecho lo recto. ¿Ok? Entonces, la gente que tenía siervos, que tenía trabajadores, decidió dejarlos en libertad porque no los había dejado y no había respetado los 6 años, pero luego se arrepintió de hacerlo. Y dice el verso 16 de Jeremías 34, dice, pero os habéis vuelto y profanado mi nombre porque otra vez volvieron a tomar a los siervos eh, sin darles ese año que decía la ley, que decía la instrucción. Entonces, esta narración termina en Jeremías diciendo, he aquí yo promulgo libertad, dice, pero la libertad ahora va a ser para yo liberar la pestilencia y el hambre, porque no respetaron el libertar a los siervos. Yo creo que con esto, hermanos, podemos traer para acá y hacer una aplicación en este tiempo. Y la aplicación en este tiempo sería que nos falta ver
muchas acciones o muchas reacciones del Eterno en cuanto a su justicia divina con empresarios. Me acuerdo de uno de los hermanos que conocemos aquí en Saltillo, y el hermano dice que trabaja en Stabilus, y él dice, trabajo en Esclavilus, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay abuso, hay horarios arbitrarios, hay condiciones de trabajo inadecuadas, hay abuso de poder, hay prepotencia, etcétera, etcétera. Entonces, pues nosotros, dice la palabra que en aquel tiempo el Eterno se molestó porque esto era un pacto. Hacer esta ley en el capítulo 21 era un pacto o parte de todo el pacto en general. Nosotros, volviendo a nuestro tiempo, hemos hecho pacto a través del derramamiento de la sangre del Cordero sin mancha, el que es el mediador de un nuevo pacto sellado con sangre. Entonces, así como Jeremías, hemos de estar advertidos para que cuando tengamos la autoridad o la mayordomía de tener siervos, sí los dejemos en libertad y no caigamos en oprimirlos o caigamos en abusar o excedernos, porque ahí está la profecía de Jeremías que tiene aplicación y cumplimiento en nuestros tiempos y en los tiempos futuros. Muy bien, y entonces mis hermanos, pues esto es lo que yo quería comentarles y ahora sí, vamos al capítulo 22 que ya tienen ahí en sus dispositivos. Éxodo 22, uno de los títulos posibles es Leyes Humanitarias. Es decir, Éxodo 22 tiene que ver con el resumen del segundo mandamiento. Recordemos que los mandamientos los podemos clasificar en dos vías del tren, como dos vías del tren, en dos rieles, y que no puede estar una sin la otra. Hemos de amar al Eterno nuestro Padre, al Eterno nuestro Elohim, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con todos nuestros recursos, con todas nuestras fuerzas, y al prójimo como nosotros mismos. Vimos la semana pasada un pasaje del Evangelio según Mateo, en donde Yeshua dice que el primer mandamiento es importante y el segundo es similar en importancia, y que estos dos principios son la base de la ley, en este caso de los 5 libros de Moisés y de los profetas. ¿Ok? Entonces, el capítulo 22, verso 1 al 14, habla acerca de la restitución, un capítulo que a veces casi no se toma el tema de la restitución. Todos pedimos ser perdonados, pero pocos nos comprometemos a restituir. Y ese es un gran tema del pacto, un gran tema de la ley. Nosotros, como creyentes en Yeshua, aceptamos la ley y la defendemos y la proclamamos y se las aplicamos a todos los que podamos aplicársela. Hemos de empezar aplicándola a nosotros mismos en relación a la restitución. La palabra es clara. En el capítulo 22, verso 1 al 14, habla acerca de restituir a veces el tanto, el 5 tantos, en el caso de, de, de animales, de becerros, en el caso de bueyes, o de 4 tantos en el caso de ovejas, ajá, o en el caso, o simplemente doble, o la cuarta parte. Es todo un tema muy amplio, el tema de la restitución. Nos quedamos con este encargo y con este pendiente. Eh, Hemos de cuidar, restituir. Y no solamente decirles a las personas que están a nuestro alrededor, acabo de aprender que si tú fallas y si tú ofendes y si tú haces alguna cosa que dañe en las cuestiones materiales o en las cuestiones de relación interpersonal, tienes que restituir. Antes de hacer esa aplicación, hemos de hacer una aplicación hacia nuestras vidas. Cuidemos porque no se trata de estar restituyendo, se trata de no ofender, se trata de no dañar para no tener que restituir. El tema es más completo.
No solamente es el tema de la restitución, el tema es no peques, no peques ofendiendo, no peques abusando, no peques. A propósito de ello, estaba viendo el Código Penal del Estado de Coahuila y el Código Penal del Estado de Coahuila previene la restitución, previene, tiene esa modalidad. Estaba viendo sí, en el código, es el Código Penal en el artículo 414 y dice modalidades agravantes de robo, porque finalmente se restituye cuando se roba. Entonces, vi una fracción, la cuarta, que se llama quebrantamiento de la confianza. Cuando quebrantamos la confianza que se nos tiene, tenemos que cuidar en restituir, ¿ok? Muy bien. Éxodo 22, verso 21, habla acerca de el extranjero, el trato con el extranjero. Vean ustedes que estamos viendo una de las vías. La primera, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y la segunda, similar en orden de importancia, dijo Yeshua, se lo dijo al fariseo que le decía, ¿cuál es el mandamiento más importante? La respuesta fue, hay dos mandamientos que tienen similar importancia y estamos viendo el segundo, que es similar. El tren no puede caminar en un solo riel, necesita los dos rieles. Así nosotros necesitamos estar en ese equilibrio. No podemos decir yo amo solamente al Eterno y tengo una nefasta relación con los que me rodean. O sea, me estoy engañando. Le grito a las personas y defiendo mi fe a gritos. Pues yo soy así y defiendo mi fe y a gritos y con una ira, a veces fuera de control, con gritos. La verdad es que queda en duda qué tanto adoramos al Eterno y qué tanto el Eterno puede aceptar esa adoración, porque van de la mano. Entonces, estamos hablando del extranjero y dice la palabra en el capítulo 22 y verso 21, no lo engañarás ni lo angustiarás. Estas palabras tienen que ver con no lo maltratarás, no lo oprimirás y mucho menos vas a ser violento con él, ¿ok? Y curiosamente, casualmente o causalmente, en el capítulo 23 y verso 9 vuelve a hablarse del extranjero, como se vuelve a hablar de la viuda y del huérfano. El capítulo 22 verso 22 dice, no afligiráis, no explotes a la viuda y al huérfano, no la aflijas. Igual, no la aflijas es, no la menosprecies, no la intimides o no la deprimas, no hagas causa que finalmente la deprima, la haga un ser amargado, un ser pisoteado. Cuida eso. En el capítulo 28 y verso 28 vemos también un mandamiento, no injuriarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. No injuriarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Eh, en este sentido, podemos recordar que tenemos jueces, a veces jueces injustos, jueces que ni temen a Dios ni a hombre, como el juez del tiempo del ejemplo de Lucas capítulo 18 acerca de que es necesario orar siempre, estar suplicando, suplicando. Ahí viene un ejemplo, una ilustración que pone el Mesías en relación a un juez injusto que no temía ni a Dios ni a hombre. Bueno, aún en ese caso, o sea, no tenemos derecho a injuriar a nadie, ni siquiera a nuestros enemigos. Más adelante, ahorita vamos a ver el tema de los enemigos también. O sea, estamos llamados a tener una actitud y una sujeción a las indicaciones del Eterno de una manera muy distinguida, de una manera muy especial, de una manera incondicional. No solamente guardamos mandamientos cuando estamos apacibles y tranquilos, cuando estamos en medio de la congregación todos quietecitos, todos bonitos cantando, todos bonitos diciendo amén, gloria a Dios, etcétera. No, no, nos distinguimos porque en todo tiempo, lugar y circunstancia no injuriamos, no solamente a los jueces, tampoco maldecimos al príncipe de tu pueblo.
Las autoridades en este tiempo, como no temen a Dios, se están portando muy mal. Hacen cada barbaridad y todavía falta muchas barbaridades que seguirán haciendo porque no temen a Dios. Es más, están en contra de Dios, pisotean la Biblia y hacen leyes contra la palabra de Dios, contra las Sagradas Escrituras. Pero aún así, nosotros no tenemos el derecho de maldecirlas. El Eterno se encargará. Nosotros nos conservaremos en dominio propio, en mansedumbre. ¿Quién es el creyente que posee la virtud de mansedumbre? El que no responde a la agresión. ¿Ok? Muy bien, esto dice el verso 28. Vamos a continuar. Tenemos una siguiente diapositiva, capítulo 23, verso 4. Trato a los enemigos y sus propiedades. Consultemos qué dice el Mesías Yeshua, haciendo alusión a lo que dice esta parte del libro de Éxodo 22 y 23. Aquí se habla del ojo por ojo y diente por diente. El libro de Deuteronomio después, en el repaso, en el resumen que haga Moisés 40 años después del mandamiento, va a volver a hablar acerca de ojo por ojo y diente por diente. Y esto era aplicativo de los jueces. No era tomar la justicia por nuestra propia mano. Había jueces, y esto lo explica Deuteronomio también, había jueces que se encargaban de determinar la aplicación de este mandamiento, que no se registra en la palabra, en la Torah, que alguna vez se haya aplicado, porque la intención no era estarse sacando los ojos y estarse quebrando los dientes y estarse haciendo mal entre las personas. Se trataba de que con este mandamiento se detuviera la venganza, se detuviera el rencor, se detuviera el odio. Y es lo que menciona el Mesías Yeshua. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo que el propósito de este mandamiento no es promover la venganza, la revancha contra el que te trata impíamente. Este mandamiento se trata de enseñarte cómo sujetar tus pasiones, es decir, cómo desarrollar el dominio propio, cómo desarrollar el no responder a la agresión, como dice Primera de Pedro, como lo hacía el Mesías. ¿Qué hacía el Mesías? Cuando le agredían, cuando le insultaban, no respondía a la agresión, sino que la remitía al Eterno que juzga justamente. Ese es el gran desafío de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Este contenido de esta ley contiene la palabra ensoberbecer. No te vayas a ensoberbecer. La palabra ensoberbecer viene de una raíz hebrea que quiere decir hervir en cólera. Y cuando hervimos en cólera, el Eterno nos libre de eso, insultamos, reñimos y finalmente matamos. Matamos sea con el cuerpo o sea con nuestras palabras, herimos de muerte y las personas quedan marcadas de por vida. 23:8, no recibirás presente. Esta palabra aquí se tradujo presente, pero seguramente una mejor traducción por la raíz hebrea sería no recibirás el soborno, porque el soborno ciega y pervierte o tuerce, ¿ok? El primer libro de Samuel, capítulo 8, verso 3, nos dice que los hijos de Samuel no anduvieron en los caminos de Samuel, su padre, el profeta, sino que se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y al sobornar, pervirtiendo el derecho. Si había un derecho para los siervos, si había un derecho para los pobres, si había un derecho para las viudas, si había un derecho para los sordos o los ciegos, ellos lo pervirtieron y abusaron. En este tiempo es algo parecido lo que sucede. Seguimos con el análisis de esta porción y vamos a la siguiente diapositiva. El verso 9 habla acerca otra vez de nuestra relación con el extranjero. Ya lo habíamos visto en la pasada. Evitar engañarlo, maltratarlo, oprimirlo o ser violento. ¿Okay? Capítulo 23, verso 10. Comparte con los pobres de tu pueblo. ¿Okay? Este es un mandamiento que se explica de manera completa en el capítulo 25, ¿ok? Ahí en el capítulo 25 se amplía, ¿ok? Ahora, aquí pudiéramos decir,
por qué este mandamiento se explica mucho tiempo después, pensando que de Éxodo 23 al Levítico 25 pasó mucho tiempo, pero la verdad es que no. Aquí estamos en el monte Sinaí y en Levítico 25 seguimos en el monte Sinaí. Levítico 25:1 justamente dice eso. Lo leo así muy rapidito y dice Levítico 25:1 lo siguiente. El Eterno dijo a Moisés en el monte de Sinaí, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para el Eterno. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás viña y recogerás sus frutos. Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para el Eterno. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en la tierra segada, no lo segarás. Y las uvas de tu viñedo no las vas a vender, no las vas a negociar. Año de reposo será para la tierra, más el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criada, a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal y a la bestia que hubiera en la tierra, será todo el fruto de ella para comer. Aquí también incluso estamos hablando, eh, lo voy a decir así, del amor a los animales, pero no el amor entendido como ahora, que se humaniza a los animales, ¿no? En el buen sentido de que los animales también coman. Capítulo 23 y verso 12. Deja que coman también los animales del campo. Aquí está Levítico 25. Luego dice Levítico 25, habló el Eterno desde el tabernáculo. Aquí estamos hablando. Ahora, pudiéramos decir, bueno, es que pasaron los años para que se levantara el tabernáculo. Y la verdad es que no. El tabernáculo, al año de haber salido de Egipto y estar en Sinaí, al año el tabernáculo estaba ya puesto en pie, según la información que viene en Éxodo capítulo 40. ¿Ok? Muy bien, hermanos, avanzamos. Vamos a la siguiente diapositiva porque ya se nos acabó casi el tiempo y eh, vamos a esta siguiente parte. Éxodo capítulo 23. Éxodo 23 habla acerca de el ángel del Eterno. Y es muy interesante lo que dice en los versos 20 al 33. En este sentido, dice, leo el inicio del verso 20. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él, delante del ángel, y oye su voz, la voz del ángel. No le seas rebelde al ángel, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Y me llamó la atención lo que sigue diciendo. Dice uno de los versos que vienen más adelante, en la Nueva Traducción Viviente, dice, asegúrate de obedecerlo y de seguir mis instrucciones. Fíjense, asegúrate de obedecerlo ¿a quién? Al ángel y de seguir mis instrucciones. Obedecer al ángel no contravenía las instrucciones del Eterno, eran las instrucciones del Eterno. También hay que aclarar algo, porque vi varias consultas y vi varias iglesias, varias denominaciones que dicen que Mashiach, Yeshua, Jesús, era el ángel. Y Hebreos capítulo 1 dice que Mashiach, Jesús, el Hijo, el heredero de todo, es superior a los ángeles. Eso dice Hebreos capítulo 1. Entonces, el ángel no es Mashiach, solo lo anuncia con el trabajo que desarrollará cuidando a la congregación de los hijos de Israel día a día. 23-21 de Éxodo, él actúa en mi nombre o mi nombre está en él. Hebreos 1:1, Dios nos ha hablado de muchas maneras y en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo al quien constituyó heredero de todo. El que tiene todo el poder, el súper eminentemente grande poder que le da soberanía sobre las autoridades y dominios de este mundo y del venidero. ¿Ok? Muy bien, avanzamos entonces y vamos ya prácticamente finalizando. Y en el capítulo 24, ¿qué encontramos entre los versos 1 al 18?
encontramos a Moisés y los ancianos en Sinaí que suben hasta una parte determinada donde el Eterno les va indicando y hacen un pacto, ¿ok? En ese pacto es un pacto muy similar al pacto que hizo el Eterno con Abraham. Ahí en el capítulo 15 y verso 9, ahí tenemos también animales que fueron sacrificados o inmolados y para cortarlos o abrirlos y pasar por en medio de ellos. Ahí en este caso a Abraham no le tocó hacerlo porque se quedó dormido. El Eterno juró por él mismo que el pacto no iba jamás a terminarse, a concluirse, sino que iba a ser un pacto eterno. Si, si, si Abraham hubiera firmado el pacto, quizá el pacto se hubiera terminado, pero es un pacto eterno porque el Eterno juró por medio del mismo. También tenemos este pacto aquí en el capítulo 24, en esta porción, habla acerca de que Moisés mandó jóvenes que fueran por becerros, y entonces para poder hacer para poder hacer este holocausto y este sacrificio de paz al Eterno. Y finalmente, ¿quién es el que también renovó el pacto? Pues nada más y nada menos que el Cordero que fue inmolado, el Mesías, Marcos capítulo 14, verso 24, que hizo un pacto en su sangre y que fue derramada por muchos. ¿Ok? Y Deuteronomio 5 nos habla acerca de que el Eterno hizo esta alianza, este pacto, ya no solamente con los que estaban en Oreb, sino también con los que han estado vivos cada etapa y cada tiempo y cada generación. Finalmente, mis hermanos, porque ya se nos acabó el tiempo seguramente, eh, capítulo 24, verso 15 al 18, ¿de qué habla? Habla acerca de la gloria del Eterno. Habla acerca en estos versos, particularmente en el verso 9 y 10, lo leo, 24, 9 y 10, dice: Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. A ver, ¿cómo? ¿Se puede ver? Bueno, es que ¿en qué consistía verlo? Consistía en que ellos lo que vieron es debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, como un embaldosado de zafiro. Es decir, la gloria del Eterno es algo así como un embaldosado de zafiro. Sigue diciendo, semejante al cielo cuando está sereno. Hay que ir al campo y hay que observar el cielo para saber cómo está el cielo cuando está sereno. No se pierda cada una de las fiestas, sobre todo las que vamos a salir al campo, Pesaj, Sukkot, Shavuot, en este año, si el Eterno lo permite, en el campo, con la intención de tratar de ver esto, porque cuando vieron el embaldosado como zafiro, ellos dijeron, vimos al Eterno, vimos a Dios. No que lo hayan visto cara a cara. Cara a cara significa algo semejante a una cosa impresionante, a la gloria del Eterno. Más adelante en el verso 10, por ejemplo, dice, mas no extendió su mano sobre los príncipes de Israel y vieron a Dios y comieron y bebieron. En esa presencia impresionante, se sentaron a comer y beber. Se sentaron en un acto de banquete, en un acto de fiesta del Eterno, haciendo pacto y aceptando el pacto a nombre del pueblo de Israel. Y dice el verso 12, entonces el Eterno dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor y Moisés subió al monte de Dios. Y vemos el verso 17 otra vez y dice, y la apariencia de la gloria del Eterno era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel.
¿sí? ¿Cómo era la apariencia de la gloria del Eterno? Era como un fuego abrasador. En otra parte dice, era como un fuego consumidor, que eso dice Hebreos 12:29. Dice, y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Impresionante. Como para seguir, como para seguir platicando de este final de Parashat, una, dos, tres o más horas. Por lo pronto, hasta aquí terminamos. Quédese con la curiosidad de ir a la palabra y de conocer la verdad, porque la verdad le libertará. Muchas gracias, hermanos. Shabbat Shalom. Bendiciones abundantes. Esto es la palabra impresionante. Estos son los derechos que el Eterno da, y esos derechos culminan con la oportunidad de verle, como esperamos verle cara a cara. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que vamos a llegar a ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, le veremos como Él es. Ahora, primero a los Corintios 13, ahora vemos como en lo oscuro, pero en aquel día todo será perfecto y claro, a la luz de su verdad. El Eterno los bendiga, disfruten el Shabbat, bendiciones abundantes, Shabbat Shalom.